Buenas tardes, comunidad ginandina, qué gusto verlos de nuevo. ¿Cómo están? Yo soy Juan Carlos Sea, ya algunos me conocen, los que no me conocen, pues con todo gusto. Bueno, bienvenidos a este encuentro formativo para familias. Hoy, martes 16 de abril, como decía la invitación, pues tenemos a una invitada muy especial que ya les presentaré en un momento. Em, pero bueno, primero que todo, vamos a hacer la presentación de ella con el nombre de este encuentro. Sabemos bien que el tema de hoy es conversaciones que transforman la asertividad en la comunicación como herramienta de desarrollo en la adolescencia. La persona que nos va a colaborar hoy es Lina Saldarriaga. Lina es psicóloga, ya nos estuvo acompañando también el año pasado, yo creo que cuando la vean se van a acordar muchos. Ella es máster en psicología de la Universidad de los Andes y PhD en psicología del desarrollo de la Universidad de Concordia de Canadá. Ha sido profesora asistente de Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes y consultora e investigadora del Ministerio de Educación, el Banco Mundial, la Organización Internacional de Migraciones y el ICFES en temas de crianza, relaciones de pares, amistad y intimidación escolar. Asimismo, ha participado en el diseño de las pruebas de competencias ciudadanas, de las pruebas Saber, y es coautora de libros en este tema. Ha co-dirigido diversos proyectos de investigación relacionados con el tema de relaciones sociales en la infancia en Canadá, Estados Unidos y Brasil, de los cuales se han realizado un importante número de publicaciones científicas. Lina actualmente se desempeña como directora de operaciones de aulas en paz. Bien, ella es Lina. Pero antes de dar la palabra a Lina, quiero recordarles unas cosas a ustedes, papás, y es lo siguiente. Primero, sobre las 7 de la noche, ya nuestro compañero Sergio nos va a colaborar para poner ahí en la casillita del PIR o en el chat les va a aparecer el link, el enlace para la asistencia y la evaluación de la actividad, para que no lo olvide, para que nos pongamos ahí en la asistencia. Y allí mismo ustedes también podrán ir haciendo las preguntas para Lina, las preguntas que le vayan surgiendo. ¿Para qué? Para que al final, porque al final de la actividad vamos a tener un tiempo estimado para resolver todas las preguntas que vayan surgiendo en torno a esta charla, papás. ¿Listo? No siendo más, pues no les quito más tiempo de tan importante con Lina y pues los dejo con ellas. Lina, que como les decía, Lina, bienvenida. Nuevamente te agradezco de antemano que nos estés colaborando con este tema tan importante y con tu presencia como tal. La palabra es tuya. Bueno, pues muchas gracias, Juan Carlos, y muchas gracias a toda la familia del Gimnasio Los Andes. Creo que han sido tres encuentros muy bonitos. Este ya es el tercero en el cual nos centramos en hablar de asertividad. Y en el día de hoy nos vamos a centrar en hablar de asertividad en la adolescencia, que creo yo que es una de las etapas más Hola otra vez. Espera un momento. Hola, papá, otra vez. Tuvimos un problema allí con la conexión de Lina. Ya le estamos escribiendo para que se nos conecte nuevamente. Sí. Esperen un momentito, ya volvemos en un momentito, papás. ¿De acuerdo? Ya vamos a revisar la situación. mm, a ver, déjenme, porque me tocó conectarme de otra manera, discúlpenme. ¿Ya me están oyendo de nuevo? ¿Ya estás? Ya volviste, Lina. No pasa nada. ¿Ya me Son están cosas oyendo de nuevo? Se fue de la la luz en red. mi casa, Ahí te discúlpenme. escuchamos, sí. Listo, perfecto. Empezamos con racionamiento, Luz. Entonces, no, Mentira. imagínense. Pero bueno, ya estamos No te aquí, vemos aún. estamos de Te, nuevo. ¿No me te ven? escuchamos, pero no te vemos. Ahí están. ¿Sí me ven? Ya, ahora sí. Ya estás de nuevo. Ok. Pero es que no se vuelva a ir.
tengo varias opciones si se va, pero bueno, miremos cómo nos funciona. Bueno, muy bien. Entonces, déjenme si quieren, empecemos más bien de una vez para que no nos vaya a pasar esto de nuevo. Les decía que para mí ha sido un gusto poder empezar a trabajar con el colegio ya desde hace un año y sobre todo en estos 3 encuentros que hemos tenido estos días sobre la asertividad. Y a mí me encanta cuando hablamos de adolescencia y me encanta cuando podemos conversar con las personas sobre estas cosas tan retadoras. La adolescencia en general tiende a ser un periodo del desarrollo que nos da mucho susto, porque sabemos que van a haber muchos cambios, porque sabemos que van a haber muchos retos, pero yo tiendo a presentarles a los papás y a las mamás la adolescencia como un periodo de una oportunidad maravillosa de construir relaciones afectivas y socioemocionales muy enriquecedoras, muy valiosas, llenas de momentos importantes y significativos. Entonces, pues espero que esta conversación que vamos a tener en esta horita larguita sirva como un abrebocas para ustedes para empezar a entender esto de la formación socioemocional y en particular de la formación en lo que tiene que ver con comunicación asertiva con sus hijos y sus hijas adolescentes de una manera muy positiva. Entonces, como les contaba, estos 3 encuentros que hemos tenido los hemos empezado todos en torno a crear un lenguaje común, hablar juntos de algo que para ustedes, para mí, para los psicólogos del colegio, para sus hijos, sea pues esas palabras que compartimos y que estamos entendiendo que son como lo mismo. Y la primera definición que a mí me gusta siempre tener es el tema de qué es esto de asertividad, porque es una palabra que usamos mucho, que se volvió parte del vocabulario común de las personas, pero que no necesariamente la entendemos todos de la misma manera. Entonces, hay como ciertas características de la asertividad que son muy importantes y que vale la pena que nombremos y que tengamos pues en este diccionario que estábamos creando juntos. Por un lado, la asertividad hace referencia a una habilidad de comunicación, es una forma de comunicarnos. Hay muchas formas de hacerlo y una de esas formas es la forma asertiva. Y lo que hacemos cuando nos comunicamos de una manera asertiva es que podemos expresar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras opiniones y nuestras creencias de una manera respetuosa. Y esa es la característica fundamental de la asertividad. La asertividad no tiene que ver tanto con eh, poder decir lo que uno dice como uno quiere decirlo, sino la asertividad tiene que ver con identificar todo eso que nos está pasando y poderlo expresar de una manera respetuosa, que tenga dos cosas. Por un lado, que tenga la posibilidad de hacerme, digamos que los otros sientan y vean cuál es mi punto de vista, pero por otro lado yo también pueda ver y sentir cuál es el punto de vista de los demás. Entonces, digamos que esos son los dos o los tres elementos fundamentales de la asertividad. Es una forma de comunicar emociones, pensamientos, opiniones y creencias y es una forma de hacerlo que es respetuosa tanto de lo mío, es decir, que yo puedo hacer valer mi posición también y también respetando y entendiendo las de los demás. Entonces, fíjense que detrás de eso hay un montón de cosas que tienen que ver con la identificación de las emociones, de los estados, digamos, emocionales asociados, es decir, si la cabeza caliente que estoy sintiendo es que estoy enojada o es que estoy frustrada o es que estoy furiosa. También tiene que ver con la identificación de los estados emocionales de las demás personas. Eso significa, por ejemplo, poder entender o poder ser capaces de leer si la otra persona lo que está diciendo está, en lo que está diciendo me está diciendo que está enojado, cosas de ese estilo. Ahora, hay dos cosas muy importantes que tenemos que entender de la asertividad, porque cuando uno dice asertividad, usualmente las personas tienden a pensar que es que la asertividad es que nosotros decimos lo que tenemos que decir, duélale al que le duela, así digamos es un poco como la expresión. Y esa es precisamente la antítesis o lo contrario a asertividad. La asertividad no es lo mismo que agresividad, no es lo mismo que plantear mi punto a rajatabla y dejar dicho lo que yo tengo que decir sin
tener en cuenta a los demás. Pero tampoco la asertividad es quedarse callado, que es lo otro con lo que confundimos la asertividad. La asertividad no es, digamos, un poco retraerse, no opinar, no decir, ni tampoco es esta parte en donde yo soy agresivo y digo las cosas que tengo que decir porque las tengo que decir. La asertividad es el punto en la mitad, es el punto en el cual yo aprendo a identificar lo que quiero, lo que necesito y también eso lo hago de una manera serena, es decir, no soy agresivo, teniendo en cuenta también mis necesidades y no me va a dar pena un poco decir como lo que em, yo necesito, pero también un poco como este punto de no agredir a los demás. Entonces, fíjense que aquí, como estamos hablando de sus hijos y sus hijas adolescentes, esto parecería que empieza a ser tremendamente importante. Si hay algo que es súper importante, es la asertividad en la adolescencia, porque todas estas cosas de las que vamos a hablar, las emociones, las angustias, las preocupaciones, la búsqueda de identidad, la presión social, etcétera, etcétera, se vuelven muy importantes a la hora de poder expresar lo que uno piensa o siente digamos, sobre algo. Entonces, eso es un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta sobre la asertividad. Ahora, pensemos específicamente sobre la asertividad en la adolescencia y sobre lo que tenemos que hacer nosotros para poder, digamos, hablar de asertividad nuestros hijos e hijas adolescentes. Entonces, si yo pudiera pintarles un adolescente asertivo, entonces les voy a decir, bueno, vamos a crear el adolescente ideal, que es el adolescente asertivo, y entonces ustedes me van a decir, eso no existe, Lina, pero sí existe, les prometo que sí existe. Tiene ciertos comportamientos. Entonces, este es el ideal y vamos a tratar de devolvernos un poco a cómo es que nosotros lograríamos crear este adolescente asertivo. Entonces, miren esto, qué bonito, porque finalmente un adolescente asertivo se parece mucho o es la definición de lo que nosotros quisiéramos que fueran ellos como adultos. Entonces, los adolescentes asertivos son capaces de dar su opinión. Y fíjense que eso implica, por lo menos en nuestra relación con la pareja, o por lo menos en nuestra relación, en la familia, por lo menos, es muy importante poder expresar lo que yo pienso, poder expresar lo que yo quiero, poder expresar, nuevamente con este tema respetuoso, dónde estoy parado, qué es lo que necesito. Ese es un adolescente asertivo. Si ustedes, por ejemplo, lo miran, y por eso les digo que estos adolescentes, este adolescente ideal se parece mucho a lo que nosotros queremos en los adultos, estos adolescentes asertivos también, por ejemplo, podríamos ser nosotros en nuestro rol como padres y madres en diferentes cosas, en nuestro trabajo o en nuestra relación con el colegio. Necesitamos poder expresar lo que sentimos, pensamos, opinamos, pero de una manera respetuosa y consensuada con el otro que esté con nosotros. Lo otro que hacen estos adolescentes asertivos es que pueden expresar lo que sienten. Eso no es muy usual en la adolescencia y entonces aquí seguramente muchos de ustedes están diciendo, claro, pero entonces yo le pregunto cómo le fue, cómo se siente, si está enojado, triste, em, o si ya está, no sé, feliz o lo que sea, y lo que le contestaron es, no sé, sí, no, que hacer parte normal de las respuestas adolescentes. Entonces ustedes me dicen, Lina, pero entonces eso significa que si yo soy adolescente y no expreso lo que estoy sintiendo, eso quiere decir que ya no soy asertivo y en realidad no. En realidad, lo que yo creo que nosotros como papás y mamás necesitamos hacer es entrenarnos un poco en cómo funciona la adolescencia en términos de la manera en que los adolescentes y las adolescentes pueden mostrar cosas. Los adolescentes sí nos pueden expresar cómo están sintiéndose, pero no necesariamente de la manera en que nosotros pensamos que eso debe suceder. Lo otro es que piden lo que quieren o lo que necesitan. Otra maravillosa que sucede cuando uno desarrolla asertividad es que los adolescentes aprenden a mostrar su desacuerdo de manera respetuosa. Y fíjense qué poderoso es esto a la hora de pensar en el día a día en la casa con un adolescente. Y es que los adolescentes son retadores, los adolescentes están todo el tiempo tratando de mirar cuáles son los límites. Los
adolescentes quieren ser independientes y no cumplen las reglas necesariamente. Entonces, por ejemplo, si nosotros logramos hacer que un adolescente muestre su desacuerdo de una manera respetuosa, estamos empezando a abrir la posibilidad de que los conflictos, que son esa cosa que nos aterra tanto y nos agobia un poco de tener hijos o hijas adolescentes, empieza a ser un poco menos agresivo, por lo menos uno a sentirlo un poco menos agresivo. Mm, La otra cosa es que los adolescentes asertivos ofrecen y reciben ideas. Qué difícil, ¿no? Porque entonces uno puede decir como, eh, qué sé yo, mañana podrías ponerte el saco rojo para ir al colegio. ¿El saco rojo? ¿Qué te pasa, mamá? Ese saco es horrible. Y entonces empiezan estas interacciones en las cuales uno, muy, digamos, como consistentemente como lo ha hecho desde la etapa preescolar y la escolar, empieza a ofrecer alternativas, ayudas, sugerencias, etcétera, etcétera, no necesariamente son también recibidas. Y esto vuelve, les explico, no es que los adolescentes no quieran o no nos quieran en la adolescencia, sino que los adolescentes, lo que les pasa en la adolescencia es que quieren separarse un poco del criterio de los papás. Entonces ahí tal vez no es que ellos necesariamente tengan que recibir las mismas sugerencias que hacíamos antes. Esto implica para nosotros un reto creativo de poder dar nuestra opinión también, de tal manera que no, como que no pelee con ese proceso que ellos están teniendo sobre cómo se construye su identidad. Estos adolescentes que me encanta, que es digamos que es una habilidad fundamental de la asertividad, es que aprenden a decir no sin sentirse culpables. Y ahorita vamos a hablar con un poquito más de detalle de lo que significa esto, porque es la asertividad funciona o tiene un rol muy importante en la adolescencia, porque en la adolescencia la presión social se convierte en un factor fundamental, la presión social para consumir sustancias, la presión social para vestirse de alguna manera, la presión social para salir hasta ciertas horas, la presión social para tener novio, para no tener novio, para tener relaciones íntimas, para todo. La presión social empieza a ser un elemento que a veces los adultos no nos damos cuenta de lo importante que es. Entonces, la asertividad es la herramienta fundamental que nos sirve para que en algún punto de presión social, por ejemplo, los adolescentes puedan decir no sin sentir esa presión o por lo menos sin sentirse culpables por decir que no. Y lo otro que hacen los adolescentes asertivos, que también es tremendamente importante, es que saben defenderse y defienden a los demás. Y eso, digamos, en esta época en donde sus hijos y sus hijas se están enfrentando a un nivel distinto de agresiones. El bullying siempre ha existido, las agresiones a nivel escolar siempre han existido, eso digamos que no tiene mayor ciencia. El punto fundamental aquí no es que no hayan existido las agresiones, sino que en los últimos años las agresiones han tomado unas dimensiones distintas. Y por ejemplo, aquí me estoy refiriendo a agresiones como el tipo del cyberbullying, agresiones que antes, digamos, ocurrían dentro de las cuatro paredes del colegio y que no tenían mucho alcance hacia afuera. Pero cuando alguien, por ejemplo, toma una foto, la altera y la sube a una plataforma de redes sociales, pues entonces eso cambia el alcance completamente. Entonces, los adolescentes asertivos son capaces de defenderse. No quiere decir que puedan resolver la situación. Y aquí lo que no quiero que vayan a pensar es que yo estoy diciendo que las situaciones de bullying las pueden resolver directamente los niños o las niñas involucrados. Las situaciones de bullying sí o sí requieren acción de los adultos y unas acciones que están muy claramente determinadas. Pero, por ejemplo, en situaciones en donde uno ve que a otra persona la están dejando por fuera, la están agrediendo, el adolescente o la adolescente asertivo sí se puede parar y decir, oiga, no, no se vale, así no somos nosotros no nos tratamos así, nosotros no nos dejamos por fuera. Y eso significa que los adolescentes empiezan a desarrollar una habilidad que es maravillosa para después, que es el balance entre firmeza y amabilidad, que es lo que nosotros usamos en las relaciones de pareja. Entonces, pensemos un poco en qué son esas cosas que yo tendría que hacer para crear ese adolescente. Aquí voy a hacer un disclaimer, voy a poner un asterisco en lo que les acabo de decir. Ese adolescente ideal no existe.
no tenemos el adolescente o la adolescente asertiva perfecta. No existe, porque todos los seres humanos tenemos problemas, a todos los seres humanos nos cuestan las cosas. Entonces, en ese sentido, no lo miren como que yo quisiera que mi hijo fuera todo esto, sino como cada una de esas habilidades de ese adolescente asertivo que les acaba de presentar podría ayudar a sus hijos en diferentes cosas que tienen en su vida, los diferentes retos. Hay algunos de sus hijos o sus hijas que tienen retos académicos, hay otros que tienen retos con sus amigos, hay otros que tienen retos con ustedes en la familia. Entonces, esas habilidades que se van desarrollando en cada una de esas características son las maneras a través de las cuales ellos pueden superar esos retos. Entonces, una cosa súper importante es para los adolescentes es poner atención. Dice siendo, perdón, y es siento, no es siendo, sino siento, me equivoqué. Es poner atención a lo que pienso y siento. Mucho de lo que ocurre en la adolescencia ocurre a través de la impulsividad y es yo cojo una emoción, es como aquí me voy a referir a esto como si me hubiera referido cuando estaba haciendo la presentación en edad preescolar. En edad preescolar yo les hablaba a los papás de edad preescolar de las big emotions, de las grandes emociones. En la, si bien en la adolescencia el cerebro está mucho más desarrollado, lo que pasa en la adolescencia es que la impulsividad o las respuestas inmediatas empiezan a ser parte normal del repertorio. Entonces, muchas veces, por ejemplo, yo no sé si ustedes han oído estas historias en que uno dice, no, es que los adolescentes salieron a una fiesta y todos se cogieron a golpes y hicieron no sé qué y tumbaron no sé qué. Y entonces uno al otro día va y habla en el colegio con los chicos o las chicas y entonces uno dice, pero este muchacho fue el que hizo eso, pero esta muchacha fue la que hizo eso. Como que a uno no le cuadra el hecho de que puedan ser tan chéveres y hagan tantas cosas con reacciones que a uno le dicen, mire, esto fue lo que pasó. Y esa reacción tiene que ver con la impulsividad. Entonces, una manera de empezar a trabajar la asertividad hacia ellos tiene que ver con permitirles, uno, y promoverles, dos, que pongan atención a lo que están pensando y a lo que están sintiendo para poder expresarlo bien. Entonces, eso arranca desde el reconocimiento emocional. Y yo, fíjense que en todas las charlas que hemos tenido hasta ahorita, lo que les hemos dicho a los papás y a las mamás es, esto es importante desde el preescolar, o sea, ustedes desde el preescolar tienen que arrancar a decir, a ver, un minuto, o sea, aquí estás enojado, dime cómo te estás sintiendo, pongámosle nombre a esta emoción. En la adolescencia ese proceso ya debe estar un poco más consolidado, es decir, ya los adolescentes y las adolescentes deben saber poner los nombres a las emociones, pero aquí es como un segundo de poner atención qué es lo que está pasando. Es como que hagan un monitoreo rápido y eso cómo se hace. Preguntándoles, nosotros debemos preguntarle, o por lo menos debemos reflejarles lo que estamos viendo. Entonces, el reflejarles lo que estamos viendo es decirles como, oye, te estoy notando muy frustrado. Oye, yo me he sentido así antes. Eso, cuando yo actúo así, yo lo que estoy sintiendo es ansiedad. ¿Tú te sientes ansioso? Y cuando uno empieza no a leccionarlos, a decirles, es que usted lo que tiene que hacer es esto y esta es su emoción, sino a ser mucho más curioso en la pregunta para que ellos paren un segundo y digan, ah, sí, yo en este instante lo que siento es ansiedad. Eso permite que cuando le ponen nombres, como si le pusieran un chinche y agarraran la emoción ahí, cuando le ponen nombre pueden expresarla más fácilmente. Y esa para los adolescentes es la base. Pero eso no ocurre, digamos, y ahorita vamos a ver un poco como el concepto de las emociones como olas, pero eso no ocurre como en el nivel básico que ocurre en el preescolar, sino que este ya es más cognitivo y este tiene que ver con la capacidad de entregarse. Espérenme un segundo porque acaba de llegar mi hijo Sergio. Mi amor, perdón. Son las cosas de dar la charla en la casa. Entonces, el punto fundamental aquí con esto es poder expresar esto cuando yo lo identifico y lo siento en el cuerpo. Eso es tremendamente importante. Y la otra cosa que decíamos es las emociones son, y bueno, son como una ola. Y esa es una de las cosas que a mí más me gusta como un símil para poder expresar todas las reacciones emocionales. Nadie, absolutamente nadie, tiene o siente una emoción por un largo tiempo. Fisiológicamente
biológicamente no podemos hacerlo. Entonces lo que necesitamos es entender las emociones como algo que yo recibo, que probablemente ese algo que yo recibo tiene un pico y que en ese pico las cosas se pueden sentir extrañas, difíciles, yo me puedo sentir tremendamente abrumado, pero eso claramente va a pasar. Y eso pasa tanto en las emociones positivas como las negativas. Y yo aquí creo que no tengo que como recordarles a ustedes lo tremendamente emocionales que son los adolescentes. Y esto aquí a mí me encanta cuando estoy hablando de adolescencia, recordarnos a los adultos que esta emocionalidad no tiene que ver con que tenemos seres tremendamente dramáticos o terriblemente histriónicos, tiene que ver con que la tarea del desarrollo, es decir, lo que estamos haciendo en esa etapa, en este momento de nuestra vida, implica que utilicemos las emociones para conectarnos con los demás, las emociones para saber quiénes somos. Distinto es a lo que me pasa en la edad preescolar, en donde yo lo que estoy haciendo es que me llega una emoción y estoy empezando a reconocerlas. Aquí las emociones, discúlpenme, tienen una funcionalidad y esa funcionalidad es conectarme con el mundo externo y yo funciono a través de las emociones, porque entonces, por ejemplo, pensemos en lo que estábamos hablando de la presión social. La presión social puede estar dada por el hecho de que alguien me deja por fuera. Y lo que hace que yo sienta el que a alguien me deja por fuera significa, me produce algo, yo tengo que poder identificarlo. Entonces, aquí la identificación emocional, el entender que las emociones son como olas y que tenemos que validar positivas como las que llamamos negativas o las emociones que producen malestar, es tremendamente importante. O sea, les decía que es vitalidad en la adolescencia, es que los adolescentes y las adolescentes aprenden a dar su opinión sin culpa. Eh, y esto además, pongámoslo como de manifiesto, esto nos pasa hasta nosotros los adultos. Muchas veces nosotros no nos involucramos en conversaciones o terminamos haciendo cosas que no queremos porque sentimos culpa, porque decimos, ay, qué pena, ay, qué angustia, ay, que no sé qué. Y entonces cuando yo soy asertivo, yo puedo expresar algo que yo no quiero. Yo puedo expresar algo que me produce malestar o que ni siquiera tengo muy claro qué es lo que me produce, pero yo efectivamente no quiero hacer esto. Tremendamente protector esto en en el momento de vida de sus hijos y de sus hijas, porque aquí lo que yo tengo es la posibilidad de pararme y mirar críticamente y decir, esto yo no lo quiero, esto no me parece. Dejar a una persona, burlarme de una persona, no es lo que yo quiero. Vapear no es lo que yo quiero, no me parece chévere. Y entonces eso responde como a todo lo que estábamos hablando hace un rato de la presión social. La presión social, una realidad del mundo social de los adolescentes y las adolescentes. Entonces aquí no nos tenemos que angustiar, no se angustien. Que si sus hijos y sus hijas van a estar, sí, las cosas, eso es malo o eso es bueno, eso es. Lo que tenemos que aprender es hacer, porque digamos que hace parte normal del proceso y del mundo social de ellos, lo que tenemos que aprender a hacer es a darles herramientas. Entonces, por ejemplo, la asertividad me sirve muchísimo para mirar críticamente las cosas y para decir que no quiero. Entonces, si yo digo, pues si yo en casa tengo una conversación y le digo, oye, ¿tú has visto esta vaina de los vapeadores? A mí, por ejemplo, hace poco tuve un viaje y me impresionó. No, cuál mentiras, no tuve un viaje, eso fue aquí en un Oxxo, en una tienda, vi un dispensador de vapeadores. Me, y a mí me pareció impresionante y estábamos ese día con unas niñas y les pregunté, les dije, oigan, ¿y ustedes qué piensan de esto? O sea, comprar vapeadores es exactamente lo mismo que ir a comprar la leche, digamos, porque está como en el sitio donde uno va a comprar la leche. Y tuvimos una conversación tremendamente interesante alrededor de esto. Y al final de esta conversación yo les pregunté, bueno, y entonces si ustedes les dijeran, toma, quieres, o ven, yo te compro uno, lo que sea, ¿qué se les ocurriría que podrían decir? Y entonces ensayamos distintas maneras de decir no y fue súper interesante. Entonces, yo creo que aquí en esta herramienta hay muchas posibilidades para ustedes y para ellos en términos de ganar autonomía e independencia. Em, la otra cosa para la cual nos sirve muchísimo la asertividad
en la familia, pero en general en las relaciones. Y esto, digamos, se traslada a otros lugares que son muy importantes. Entonces es como poder generar conversaciones que se hagan preguntas curiosas y esas preguntas curiosas son estas que les pongo acá. Entonces, por ejemplo, en una conversación que necesito yo y que necesitan los demás. A veces esto ocurre, los conflictos son naturales, naturales a la casa, naturales al trabajo, naturales a la relación que ustedes tienen con el colegio, naturales a sus hijos. Entonces, el asunto aquí no está en pelear con con lo que uno está, digamos, discutiendo o como lo que está en conflicto, sino poder encontrar una manera en la cual yo miro lo que yo necesito y miro lo que necesita el otro. Y en últimas me hago preguntas de cómo llegar a acuerdos. Entonces, por ejemplo, una manera de pensar en ser asertivos con sus hijos es, ok, hablando de, no sé, el otro día, en otra conferencia de adolescentes me preguntaron sobre los tatuajes y la discusión sobre los tatuajes. Entonces, pues yo les digo a los papás, en general, satanizar ese tipo de cosas es complejo porque significa que si yo cierro la conversación, la posibilidad de pensar críticamente sobre hacerlo, no hacerlo, dónde hacerlo, cómo hacerlo, en qué condiciones, etcétera, etcétera, se cierra. Esa conversación no está y perdimos la oportunidad de desarrollar competencias socioemocionales, pero hay unos límites también. Entonces yo digo como yo perfectamente como papá o como mamá puedo decir, mira, lo podemos hablar, lo podemos conversar, pero esto es una decisión tan importante que tenemos que esperar hasta los 18 años y ahí pensamos en tales y tales cosas, por ejemplo, ¿sí? Pero entonces la toma de decisiones no es una cosa como es que yo mando. Y ahorita que vamos a hablar un poquito de los estilos parentales, em, yo les puedo decir con toda certeza que lo que muestra la evidencia es que aquellos estilos parentales en donde muestran que usan solamente la regla y solamente es que esto lo hacemos así porque yo hago, son estilos parentales que limitan el aprendizaje y que ponen a a los niños más en riesgo de ciertas conductas, porque como no se los dejan hacer, entonces van a mirar todo el tiempo qué es lo que quieren hacer. Pero si uno le da la vuelta, es exactamente igual. Cuando yo no pongo reglas y cuando yo digo, no, ahí veremos, los amigos, vengan, tráigalos a todos, no, pues vámonos todos juntos a hacer el tatuaje, como si fuéramos uno con el otro par, también eso se muestra con efectos muy negativos en la relación de los niños y las niñas. Entonces, la asertividad tiene que ver con hacerse este tipo de preguntas. Y hay otros espacios donde podemos usar esto. Y yo creo que realmente esta es una herramienta que sirve mucho. Yo muchas veces le pregunto a los colegios y les pregunto a las familias em, cómo están o cómo se dan estos procesos en los cuales, por ejemplo, hay un caso de una agresión, hay un caso, no le pongan agresión, pasó algo con el profesor, es decir, hay situaciones en las cuales seguramente el colegio tiene que llamar a los papás y a las mamás para alguna situación. Y muchas veces esa comunicación con el colegio se hace desde un lugar más agresivo y no asertivo. Entonces, acuérdense que yo les decía hace un ratico, la asertividad no es decir lo que yo tengo que decir a rajatabla. La asertividad tiene que ver con expresar lo que yo necesito, mis ideas, mis opiniones, etcétera, etcétera, pero teniendo en cuenta las de los demás. Y eso funciona divinamente en la relación con el colegio. Y fíjense cómo estas preguntas son también como unos guías muy valiosos para que ustedes puedan entender cómo se da la relación o cómo se puede construir la relación con el colegio. Si yo tengo una inquietud sobre cómo le va académicamente a mi hijo, etcétera, etcétera, pues entonces preguntemos qué es lo que necesito saber yo, qué es lo que necesita, qué es lo que tiene, cómo puedo llegar a acuerdos. Y la última pregunta que a mí me encanta y es, a veces nosotros pensamos que en estas situaciones en las que estamos en conflicto, uno necesita ganar o los dos necesitan ganar. Y en realidad es bien difícil que las dos personas ganen, pero lo que no es difícil es que las dos personas, partes, etcétera, etcétera, queden razonablemente tranquilas. Y esa es la meta en la asertividad. La otra cosa que funciona muy bien en la asertividad es este tema de la consistencia. A veces nosotros decimos unas cosas y hacemos otras. Y eso es terrible, ¿sí? Y eso es terrible en todas las edades. Esto es una cosa que los he dicho en todas las conferencias que hemos tenido con los papás del colegio y es, nosotros necesitamos encontrar una manera en la cual lo que digamos es exactamente lo que hagamos. No puede ser que yo tenga dicho que no puedo usar el celular
Y cuando les digo a mis hijos que no se puede usar el celular y que en la mesa no usamos el celular, pero es que como yo soy papá o soy mamá, pues entonces en la mesa estoy chateando, es que es más importante, es del trabajo. Y sí y no, ¿sí me entienden? Porque sí, claro, puedo entender que es importante, pero si yo estoy creando una regla a la que quiero que mis hijos se adapten y la hagan parte de su vida, lo primero que no puedo hacer efectivamente es quebrar mismo o quebrantar yo mismo, yo misma la regla. Necesito eh, como que esto sea consistente. La otra cosa o el otro lugar donde la consistencia es tremendamente importante es pensar en que em, lo que yo digo y lo que hago refleje lo que siento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a esto me refiero como a cosas sencillas, como decir, uno bien enojado, ¿no? Es que, es que yo no, yo estoy bien, tranquilo, estoy bien. Y efectivamente, mi lenguaje no verbal no está diciendo lo contrario, yo no estoy bien, yo no estoy tranquila, ¿sí? O por ejemplo, si yo estoy pidiendo, a- quiero que mis hijos dejen de pelear, yo no puedo estar gritando y diciéndoles, ¿sabes qué? Ustedes son los buenos para nada, y entonces no hacen sino pelear, dejen de pelear y de insultarse, y les estoy diciendo buenos para nada. Entonces, eso es absolutamente inconsistente. Y lo otro es que la consistencia tiene que ver no solo con el autocuidado, sino con el cuidado del otro. Lo que yo digo y lo que yo hago tiene que tener en cuenta lo que puede sentir el otro, ¿sí? Lo que puede estar pensando. No puedo yo sacar toda mi rabia y sacar toda mi angustia y sacar todos mis problemas cogiendo al otro a insultos y después decir, ay, perdón, era que estaba enojada. No, tenemos que ser respetuosos de ese tipo de cosas. Entonces, a veces a nosotros se nos olvida, mis queridos papás, que la belleza de la adolescencia tiene que ver con dos cosas. Una es que esta es la etapa en que nosotros, después de haber construido un camino largo que viene desde la preescolar hasta esta, empezamos a definir quiénes somos de verdad. Quiénes somos de verdad, no solo en términos como de la estructura cognitiva y de lo que podemos aprender, porque ya nuestro cerebro está más desarrollado, sino porque empezamos a construir como ese esqueleto interno que dice, para mí es importante esto. Yo soy una persona que lucha por esto. A mí esto claramente no me gusta. Estas son las cosas que me están costando trabajo y que probablemente me cuesten trabajo durante los próximos años. Y eso no es un proceso que se da en el vacío. La construcción de la identidad de los adolescentes se da por comparación. Entonces, aquí está el secreto más hablado de la adolescencia, porque sus hijos y sus hijas en este momento de esta etapa del desarrollo, lo único que quieren es estar con sus amigos, pensar como sus amigos, vestirse como sus amigos o, por el contrario, ser completamente distinto a los otros. Diferenciarse de los otros eh, porque se visten de una manera y no de otra, pensar que los otros son unos bobos y no les caen bien, y porque estos sí y estos no, porque los de este colegio sí y los del otro colegio no. Fundamentalmente, eso tiene que ver, hay toda una serie de teorías del desarrollo alrededor de esto, pero tiene que ver como con el ser parte de un grupo y pertenecer o ser diferente a ese grupo y digamos, reconocerme. Entonces, yo me estoy reconociendo. Hasta ese momento, sus hijos con ustedes tenían una relación que era muy, digamos, muy vertical, en el sentido en que ustedes son sus papás y ponen las reglas, etcétera, etcétera, y todo lo que estábamos hablando, pero era una relación donde esa verticalidad les marcaba a ellos el norte. Como ya están listos a empezar a caminar ese camino o a llevar ese camino ellos solitos, entonces ya lo que ustedes les marcan ya no les parece tan chévere porque los que son más parecidos a ellos, que son sus pares, o los que son tremendamente distintos, pero son sus iguales, son los que marcan la pauta. Entonces, eso en términos técnicos se llama el desplazamiento de las figuras de apego. Ustedes son hasta ese momento las figuras de apego de sus hijos, los modelos, los que protegen, y en ese momento los adolescentes y sus pares empiezan a convertirse en eso. Eso no quiere decir que ustedes desaparezcan o que ya no sean importantes. Lo que quiere decir es que en ese momento necesitamos entender que mucho de lo que sucede no es personal. Y ese es un problema, y yo los entiendo, o sea, digamos, ¿cómo no se va a tomar personal uno que diga, ay mamá, tú sí que es mal gusto, que boba, porque me vas a decir que el saco rojo, eso es una ñera, el saco, lo que sea que digan los adolescentes ahora, o que boleta, o
lo que sea. Pero claramente, si uno se lo toma personal, empieza a sentir que esa necesidad de diferenciarse de nosotros es un problema. Y cuando uno empieza a entenderlo y a manejarlo de una manera más asertiva, diciéndole, yo sé que en este momento no te gusta mi opinión, ahora a mí me gusta verte bien vestido y claramente eso que te vas a poner para mí no está chévere, pero es tu cuerpo, esta es tu decisión, dale. O ese es un ejemplo de mil maneras que se puede hacer. Mi punto fundamental aquí es, acuérdense, cada vez que haya esta confrontación, es que esas confrontaciones no tienen que ver tanto con ustedes, aunque claramente les dicen, te odio, no me caes bien, es que eres una no sé qué, es que eres una no sé cuántos, sino que tienen que ver con un proceso de búsqueda de identidad donde los pares empiezan a ser más importantes que ustedes, pero no quiere decir que ustedes no sean importantes. ¿Listo? Eso es una cosa importante. La otra cosa que a mí me encanta incluir en estos temas de asertividad tiene que ver con los mensajes en primera persona. Y esto se los he dicho como a todos los grados y porque esto nos sirve todo. O sea, con nuestros hijos, de nuestros hijos hacia sus pares, nosotros en la relación con el colegio. Y es nosotros a veces llegamos asumiendo ciertas cosas. Mucho de lo que hace Aulas en Paz tiene que ver con ayudarles a los colegios y a las familias a resolver estos casos de bullying que son tan complicados. Y cuando yo empiezo a hablar con toda la gente y empiezo a tomar notas y a ver qué fue lo que dijeron, me encuentro que muchas cosas tienen que ver con la manera en que se dijeron y no con lo que se dijo. Entonces, por ejemplo, si claramente tenemos evidencia de que un niño o una niña agredió a otro dentro del colegio y decimos cómo es que su hijo está maltratando a los demás, muy probablemente lo que yo voy a sentir en ese momento es que no, me están atacando. O usted no está, usted qué es lo que está haciendo en la casa que su hijo es un agresor. Y si lo ponen al contrario, pasa lo mismo con el colegio. Entonces ustedes vienen al colegio y entonces dicen, ¿usted cómo me va a garantizar que esto no va a pasar? Usted no le pone cuidado a nada porque mire lo que me está pasando y cómo me garantiza que mi hijo no lo vaya a agredir. Entonces fíjense que esos mensajes son tremendamente complejos porque culpabilizan. Y no solamente culpabilizan, sino que nos atacan directamente como seres humanos. Si uno cambia ese tipo de conversaciones por mensajes en primera persona, la cosa se siente muy distinta. Entonces, por ejemplo, a mí me preocupa mucho cuando yo veo que hay tantas agresiones. O si uno es un profe, entonces uno podría decir, yo me siento muy preocupado porque a veces cuando intento conversar con ustedes, no logro que me respondan los mensajes en los que hablamos sobre la agresividad de fulanito de tal. Entonces, cuando yo me siento algo por lo que pasó y no es que usted hace o no hace, el cambio al mensaje de primera persona, primero promueve un montón la asertividad, pero segundo, da la oportunidad de que no nos sintamos atacados ni no sintamos que estamos siendo vulnerados como personas o que estamos haciendo algo mal en nuestro rol como profes o como papás o como mamás o como adolescentes. Es decir, si ustedes llegan donde sus hijos adolescentes y les dicen, es que tú lo que eres es un holgazán, es que no eres un bueno para nada, es que eres no sé qué, bla, 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 pues lo mismo pasa. El adolescente lo que hace es decir, no, yo no soy así, y entonces empieza la confrontación, versus una cosa mucho más sencilla como decir, yo me siento muy frustrada porque es que yo te he pedido de 20 formas distintas que me ayudes con esto, y ahora me toca llegar a mí a hacerlo, y de verdad es que cuando tú te comportas así, yo me siento muy mal. Cuando yo me siento muy mal, es el centro de la conversación y no tú eres un bueno para nada. Que, ese es que esa es la otra cosa. Y ya como para empezar a darle cierre a esto, hay una cosa muy bonita de por qué es que nosotros utilizamos la asertividad, porque hablamos de la asertividad en medio de todas estas competencias socioemocionales y específicamente porque es muy importante en la adolescencia. Entonces, acuérdense que yo les estaba contando que la adolescencia es este periodo en el cual nos vamos moviendo a entender quiénes somos, nos vamos moviendo hacia construir relaciones mucho más íntimas, nos vamos moviendo hacia entender qué es lo que se nos hace difícil y qué es lo que se nos hace fácil, nos vamos moviendo
hacia sentir más profundamente. No es que los niños chiquitos o las niñas chiquitas no sientan, claro que sí sienten, pero es la emoción, digamos, la experiencia emocional no está atada a tantas cosas cognitivas. La experiencia emocional es una reacción a fulanito me quitó el juguete, o este no me invitó, o este es mi mejor amigo porque compartimos el tiempo juntos y nos gusta jugar a la pelota. En la adolescencia, yo empiezo, por ejemplo, a entender cosas como que es guardar un secreto. Yo empiezo a entender cosas como que es que alguien realmente esté ahí para mí. Yo empiezo a entender cosas como a la gente le pasa lo mismo que a mí y se siente triste, se siente mal o sufre por lo mismo que yo. Él también tiene sus papás separados y tiene dos casas y entiende lo difícil que para mí es ir de una casa a la otra. Ese tipo de capacidades cognitivas que me permiten ya como meterme en lo profundo, atadas con la emocionalidad, es un poco lo que significa la experiencia de crecer en la adolescencia. Y por eso, digamos, como por todas estas cosas que empiezan a combinarse y empiezan a volverse más complejas, la asertividad es tremendamente importante. Entonces, ¿por qué se benefician o de qué se benefician? Se benefician de ustedes, se benefician de que ustedes por un lado sean asertivos. Fíjense que a lo largo de toda esta conversación yo lo que les he dicho es, ojo que si nosotros queremos promover la asertividad en la adolescencia, tenemos que ser asertivos nosotros mismos, en nuestro contexto, en nuestra casa, en nuestra familia, en el trabajo, en la relación que sostenemos nosotros con el colegio, tenemos que empezar a ser asertivos. Pero entonces, resulta que esa asertividad, digamos, está acompañada por algo que nosotros llamamos los estilos parentales. Los estilos parentales son todas aquellas cosas que ustedes hacen activamente para criar a sus hijos. Entonces son las decisiones que toman sobre a qué hora salen, a qué hora se acuestan, eh, que no sé cuánto cariño les dan, si los van a arrunchar en la cama antes de dormirse, eh, digamos, todas estas expresiones de afecto, más todas las reglas que ustedes pueden poner, es lo que es un estilo de crianza. Entonces, hace un ratico yo les decía, perdón, me tomo un poquito de agua. Hace un rato yo les decía que la evidencia, o sea, todos los psicólogos que hemos estudiado este tema de las relaciones en las familias, hemos encontrado que esta crianza se puede como dividir en dos ejes. Hay un eje de reglas y estructura y orden en, perdón, en la vida de los niños y las niñas. Y hay otro eje de mucho amor, cuidado, libertad y todas esas cosas lindas que nosotros podemos hacer por los niños. Entonces, como todo el amor que les damos en las cosas lindas y el cuidado y la libertad versus toda la estructura, las reglas, etcétera, etcétera. Entonces, en eso se han encontrado muchas cosas. ¿Qué se ha encontrado? Por un lado, se ha encontrado que hay unos papás y unas mamás que son ausentes. O sea, que los niños nacen y casi, casi que no podría decir que se crían solos, lo cual es tremendamente problemático y difícil, porque criarse solo significa que yo, pues, ni sé que me quieren, ni tengo afecto, ni aprendo a dar afecto, ni a recibir afecto, pero además tampoco aprendo a recibir órdenes, ni aprendo a organizarme, ni aprendo a planear, ni aprendo a hacer nada. Entonces, estos son los niños y las niñas que tienen peor diagnóstico en todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, las relaciones afectivas que crean o los conflictos que tienen. Muy mal. Eso se llama un estilo parental ausente. Hay otro estilo parental que es el permisivo, que es el que nosotros llamamos el de los amigos de los hijos, ¿no? Entonces yo quiero mucho a mis hijos, los invito, llevo, les comparto, les doy, porque es que, pues, ¿para qué estamos los papás sino para querer? Claro, yo estoy completamente de acuerdo, pero cuando ese querer demasiado viene sin reglas y viene sin norte, estos son unos niños y niñas o terminamos criando unos niños y niñas que son tremendamente inmanejables, difíciles en el sentido en que creen que se merecen todo, que no hay nadie que los para y que son absolutamente desconectados de la emoción del otro. Y fíjense que en la asertividad, que sabemos que es esta habilidad tan importante, la conexión con el otro, tiene un punto fundamental, o sea, funciona muy bien tener la capacidad de conectarse con el otro para poder ser asertivo. Entonces,
estos papás y estas mamás que son permisivos también tienen efectos tremendamente negativos en los niños, a pesar de que hay afecto y hay amor, pero son tremendamente negativos. Y están los otros papás y mamás que son los autoritarios, que estos son los papás de la vieja guardia, digo yo a veces, que es como, aquí se hace lo que yo digo, porque yo soy papá o porque yo soy mamá, y porque además ustedes tienen que hacer caso y están como abajo en la cadena acá. O sea, ustedes son los hijos eh, y las órdenes son porque yo digo y además porque es que, viene la frase que yo oigo todo el tiempo y es que usted tiene que aprender y le tiene que doler para que tenga que aprender. Y nadie, nadie al que le duele aprende. El que le hace clic en la cabeza y dice, ah, la embarré o ah, sí, así no era o lo lastimé, ese sí aprende. Y aprende el que aprende con amor. Y aprende el que aprende de la frustración, de sentir frustración y de encontrar adentro un recurso para salir de la frustración y hacerlo por sí mismo. Pero el que uno hace sufrir explícitamente y con intención para que aprenda, ese no aprende. Nada. Entonces, los estilos autoritarios de crianza son estilos tremendamente nocivos porque en últimas lo que crean son niños tremendamente agresivos, niños que son supuestamente muy respetuosos, pero que en realidad no son respetuosos, sino que lo que hacen es enmascarar en el respeto rabia o agresividad o incluso deseos de venganza. Entonces, ese no funciona. Y por último está el asertivo o democrático, que esos son, que es digamos como el que en la evidencia se muestra, que es uno de los más útiles y de los que funciona mejor, que tiene que ver con poder eh, tener muchas reglas, tener muchos límites, marcar un derrotero claro, pero acompañado con mucho amor, con mucho cuidado, con mucha pasión, con mucho todo, con mucha libertad. Entonces, es un balance muy bonito entre recordarles a nuestros hijos todo el tiempo que los queremos, que estamos ahí, que los ayudamos, etcétera, etcétera, pero también decirle, por aquí no, este es el camino, no, esto sí se vale, esto no se vale, ojo, 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 en esta casa lo que es importante es tal y tal cosa. Entonces, fíjense cómo la conjunción de las dos cosas, en últimas, y en el estilo parental se llama asertividad, que es ese balance en esas descripciones que les hice del adolescente ideal asertivo, era la última. Los adolescentes asertivos empiezan a tener un balance muy seguro entre amabilidad y firmeza. Y fíjense que estos dos ejes son amabilidad y firmeza. Cuántas reglas pongo junto con cuánto amor, cuánto cuidado y cuánta libertad doy, y esas dos cosas juntas me dan un estilo parental asertivo. Ese estilo parental está asociado con mejores indicadores socioemocionales, incluso con mejores indicadores académicos, por ejemplo. Eso es una cosa que a veces no pensamos, eso es tremendamente importante. Y en últimas, este estilo parental redunda no solamente en lo que nosotros hacemos con nuestros hijos, sino en la manera en que nosotros somos con el mundo. La mejor manera, mis queridos papás y mamás, de crear adolescentes asertivos o de promover la asertividad en sus adolescentes no es sentarnos y explícitamente hacer un plan de pedagógico de aprendizaje de cada una de estas habilidades. Es darles oportunidades en el día a día y explícitamente decirles, me siento orgulloso de ti, esto lo estás haciendo muy bien. Entiendo que te sientas frustrado, yo sé que para nada es fácil lo que estás sintiendo. Y en ese momento, cuando yo puedo reflejar cuáles son esas habilidades que necesito que mi hijo, que mi hija aprenda, la cosa funciona muchísimo mejor. Eso es, mis queridos papás y mamás, por ahora. No sé si estás por ahí, Alejandro. Tenemos preguntas. Hola, sí, bueno, me van escuchando. Ya en un momento Sergio nos va a colaborar también con el enlace para la asistencia y la evaluación, pero podemos aquí ir haciendo preguntas papás en la parte en el PIR, ¿cierto? Para que Lina nos vaya colaborando, por favor. Pero de momento no vemos preguntas. Esperamos un momento. Tun, tun, tun. Podemos, si quieres, empezar diciendo que efectivamente la asertividad, Alejandro, en esta etapa del desarrollo es un reto, que creo que es un tema que no tocamos ahorita,
pero que efectivamente ahora que te estaba, digamos que vi lo de las preguntas, dije, a veces uno no tiene palabras porque es complejo poder entender lo que ellos están sintiendo y lo mismo, lo que uno mismo está sintiendo frente a este tipo de situaciones. No es fácil a veces identificar. Entonces yo creo que un lindo lugar para empezar a hablar sobre asertividad, no solamente con nuestros hijos, sino en general en nuestra vida, es reconocer que muchas veces esto no es fácil, que no es fácil ponerle palabras y que al no poderle poner palabras, pues uno como que se siente un poco en el vacío, pero, pero hay que hacerlo porque es tremendamente valioso para ellos. Bien, yo te voy colaborando con preguntas mientras los Dale, papás se animan aquí a dale, Juan preguntar, Carlos. ¿sí? Gracias, Juan Carlos. Yo te pregunto sobre todo, tú nos hablabas hace un momento sobre la importancia de hablar de diferentes temas, ¿cierto? De manera asertiva, en donde el juicio no tiene que ser parte de esa dinámica de la asertividad, ¿cierto? Actualmente tenemos muchos temas en los adolescentes. En este caso, hablemos de aspectos muy puntuales que están muy, muy de moda. Tú lo mencionaste hace un momento y es el tema de los vapeadores, ¿sí? Vapeadores es un tema que está muy, muy llamémoslo, no quiero decir algo, y quiero más bien decir, es un tema que es un cotidiano. Tú ponías el ejemplo, hay dispensadores, el acceso está muy, muy al día a día. El mismo gobierno, sí, con el liderazgo de papás también sabemos que ha querido, están impulsando eso de la reglamentación para la prohibición de menores de 18 años, ¿cierto? Lo de ponerlo ilegalmente. Pero ¿qué hacer? Sí, y lo hacemos desde el aspecto asertivo, y como para profundizar este tema es cuando un hijo llega a casa y dice, pero es que mis compañeros lo hacen y aparte de eso, sus papás lo saben y no les dicen nada. Ujú. Entonces, ahí es donde las herramientas de la asertividad y el pensamiento crítico funcionan muy bien. Entonces, digamos que yo entiendo cómo, por ejemplo, en situaciones, a uno lo único que se le ocurre es decirle, pero ¿por qué lo estás haciendo? Pero es que yo soy tu papá o yo soy tu mamá y entonces así lo hacemos aquí, etcétera, etcétera. Y está bien. Fíjense que yo tampoco quiero que ustedes o que ustedes piensen que no tienen la posibilidad de decir, esto lo hacemos así porque yo soy tu papá o tu mamá. Esa posibilidad no solamente es clara, sino tremendamente importante porque hay muchas cosas que se hacen en casa y que se hacen con los adolescentes que son así, es porque yo soy tu papá o yo soy tu mamá. Entonces, eso es tremendamente importante dejarlo y no es que vayan a como a eliminar. Sin embargo, hay muchas cosas, como por ejemplo esta de los vapeadores, en donde la presión social es muy fuerte y no solamente la presión social, sino la presión mediática y digamos que por un lado los adolescentes sienten que son súper cool si están vapeando, pero además entonces son estos sabores y la percepción de riesgo distinta a la del cigarrillo que tiene un olor particular, que no sabe que está con la nicotina y dice, pero pues si esto huele a sandía, esto no tiene que tener nada, entonces la percepción de riesgo baja. Entonces, nosotros tenemos la opción de ponernos a pelear con eso y ponernos de una vez a echar cantaleta al respecto, o tenemos la opción de decir, espérate un segundo, vamos a pensar esto con calma y vamos a mirar cuáles son los hechos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno podría leer, ahí hay todo lo que quieran que muestran los efectos nocivos de los gases que uno inhala por el vapeo. Eh, pero entonces, no es para sentarse y para decir, vea, sí, yo le dije, mire, es que ahí, mire el computador, ahí es que le están diciendo y usted no me hace caso. Claro que es que como a mí no me oye porque yo soy su mamá. Versus, mira esto, ¿tú qué piensas? Porque finalmente si esto es un estudio científico, quiere decir que tiene evidencia. ¿Hay alguien en tu curso que haya dicho, por ejemplo, que eso no lo quiere hacer? ¿O alguien se ha enfermado o conoces a alguien que se haya enfermado por este tipo de cosas? Entonces uno puede leer, mire, hay estas personas que les ha dado cáncer de pulmón. Y entonces la conversación es alrededor de cómo el adolescente o la adolescente ve la situación y no sobre qué tanto hace o no hace caso a lo que dicen los adultos. Claramente lo que decimos los adultos es el derrotero por donde tienen que ir y de ahí no se tienen que salir. Pero lo que sí es cierto
es que si uno los incluye a ellos en la conversación y si uno empieza a explicarles y a mostrarles y a preguntarles y a decir, a ver, espérate un segundo, pero tú qué es lo que piensas, pero cómo lo has visto en el colegio, pero qué podrías hacer y si lo que ocurre es que una persona te lo regala, entonces, ¿qué vas a hacer? Ese tipo de escenarios hipotéticos y de conversaciones con ellos son mucho más protectoras de la cantaleta de, mire, mire que ahí dice, es que estos señores no dicen mentiras, pero usted cómo cree que yo digo muchas mentiras. Entonces, es muy importante promover el pensamiento crítico y la promoción del pensamiento crítico se hace a través del diálogo con los niños y las niñas. Listo, Lina. Tenemos una pregunta aquí. Nos preguntan, buenas tardes, quiero preguntar respecto a la asertividad en el bullying desde el punto de la persona afectada y el victimario. Ujú. Entonces, nosotros, y sobre todo este trabajo que hemos hecho en Aulas en Paz por todos los años, casi 20 años que llevamos haciendo esto, sabemos que el trabajo de asertividad en bullying está muy en la parte de prevención y en la parte de manejo. Entonces, desde muy chiquitos, ¿cómo se dice? La asertividad empieza a ser como parte de la forma en que les enseñamos a hablar a los niños. Entonces, por ejemplo, Aulas tiene unos personajes para los niños de preescolar, un dinosaurio. Y entonces el dinosaurio se llama Dino. Y entonces el Dino para y le dice no me gusta, y Dino habla con voz de dinosaurio, y entonces los niños desde muy chiquitos empiezan a incorporar una manera distinta de poder entender o de poder, como estábamos diciendo al principio, pues la asertividad desde digo algo que no me da pena decirlo o no me da miedo decirlo. Entonces ahí hay una cosa. Em, pero resulta que cuando uno, digamos, uno va subiendo como en el desarrollo, a veces es más difícil, ¿sí? Entonces, uno puede, por ejemplo, apelar a la asertividad cuando no necesariamente puede que haya un caso de agresión, y la asertividad funciona muy bien junto con otro tipo de cosas de defensa asertiva, de que los amigos lo ayuden, etcétera, etcétera. Em, pero, por ejemplo, cuando ya tenemos un caso en donde hay un niño o una niña que claramente es víctima de bullying, la asertividad en ese caso tiene que ver con la intervención temprana de los adultos para evitar cualquier tipo de agresión o de retaliación con los niños. Entonces, eso es una cosa importante. Entonces, yo puedo, si estoy viendo que alguien me la está montando, ser asertivo y practicar y decir no, y buscarme otro amigo y cambiarme de puesto, cosas de ese estilo, funciona, pero cuando ya hay un caso de bullying en donde tengo una relación con las tres características de bullying, desbalance de poder, intención de agredir y repetición y sistematicidad, nosotros, por ejemplo, no recomendamos mucho que los niños tengan como estas interacciones, sino que ya, por ejemplo, separemos a los niños o a las niñas que están agrediendo de la persona agredida, etcétera, etcétera. Ahora, sí funciona que sigamos haciendo asertividad, porque es que muchas veces el problema no es un problema de que hay un niño malo y un niño incapaz de defenderse. El problema es un problema social. Muchas veces no, siempre. Entonces, el problema es que tengo un niño que por su posición social y por lo que está haciendo, por la manera en que, por ejemplo, ha tenido modelos o se quiere destacar y puede hacerlo dentro de grupos lastimando a los otros. Entonces, con ese niño necesitamos trabajar asertividad, pues para ser mucho más empático y para poder demostrarle rápidamente o conectarse rápidamente con las otras personas y eliminar este tema de montársela a las víctimas. Y con los niños y las niñas que cumplen este rol de víctimas, también hablamos de asertividad como para parar, pero que esa asertividad también esté acompañada de buscar la ayuda de un adulto cuando la cosa se está poniendo compleja de manejar. Y el otro punto es que en la asertividad, otro de nuestros mejores aliados son los terceros o los niños o las niñas observadoras, que son los que están al lado, que saben mucho mejor que nosotros los adultos qué es lo que está pasando y cómo está pasando, pero que no necesariamente están involucrados dentro de la situación y que pueden decir como, oye, no, o ahí sí buscar un adulto. Gracias, Lina. Bueno, antes de la otra pregunta, le recuerdo a los papás que ya está allí en el chat y en el PIR
el enlace para la evaluación y para la asistencia. ¿Listo? Bueno, acá hay otra pregunta, Lina, que es muy al lugar profundizar. Bueno, ya lo explicaste, pero recordar, nos preguntan, es difícil no decir la verdad a rajatablas, como lo dijiste, pero poder decirlo, pero decir lo que uno quiere expresar sin lastimar. Te perdí un segundo, entonces es difícil no decir la verdad, rajatabla. ¿Y qué Es dijiste difícil, después, Juan Carlos? lo leo otra vez, es difícil no decir la verdad a rajatablas, como lo dijiste, pero pero poder decir lo que uno quiere expresar sin lastimar. Sí, claro. Es que esa es la asertividad. Es que cuando yo digo la verdad a rajatabla, estoy solamente pensando en mi necesidad. Estoy solamente pensando en que yo tengo que sacarme esto y ni siquiera estoy pensando en qué es lo que estoy sintiendo, sino que tengo que sacar rabia. O sea, salió y yo dije y no sé qué, y no importa lo que esté. Resulta que la asertividad implica que yo reconozco lo que yo estoy sintiendo, pero además reconozco lo que puede estar sintiendo el otro. Y entonces en la medida en que yo pongo a jugar esas dos cosas, yo tengo mi punto firme de decir, no me molesten así, no me parece, esta es mi opinión, etcétera, etcétera, pero no cojo al otro insultos, sino que le digo, yo puedo pensar o yo sé que tú lo piensas distinto, que lo ves distinto, que lo entiendes distinto, pero a mí no me parece y yo no lo voy a hacer. Entonces, participar en esto a mí no me gusta o hacer esto yo no lo quiero, pero sin hacer sentir al otro mal. Entonces, ese paso adicional de decir, es que yo quiero esto, pero también entiendo que tú necesitas esto, es lo que hace la asertividad muy importante. De acuerdo. Por acá nos preguntan, ¿cómo mejorar la imagen de autoridad de los padres cuando ésta ya se perdió? Eso es súper importante. Yo creo que paulatinamente. Mm, Nosotros si utilizamos un estilo que es permisivo, pues tampoco nos podemos como empezar a dar látigo y decir es que somos malos. A veces está bien ser un poco más permisivos, a veces también ser un poco más autoritarios. No se trata que no sea perfecto en todo. Lo que uno puede ir haciendo es metiendo reglas de a poquito y metiendo reglas, no pidiendo permiso para meter las reglas, sino explicándoles muy bien a los niños y a las niñas por qué están esas reglas, de dónde salen esas reglas y cómo se van a cumplir esas reglas. Entonces, de la noche a la mañana la cosa no puede cambiar porque además los chinos van a decir, uy, no, así no es, espérese un segundito. Pero sí pueden decir, ok, de ahora en adelante vamos a implantar esta regla que es que nos vamos a acostar a tal y tal hora. El resto de cosas vamos mirándolas después, pero esta la podemos resolver de esta manera. Y en ese ejercicio de hacerlo paulatinamente, yo creo que funciona muy bien y se puede llegar a la asertividad. Gracias, Lina. Por acá nos preguntan, ¿cómo gestionar el estilo parental asertivo en padres divorciados con estilos parentales muy diferentes? Sí, eso es complicado. Porque ese no es un problema con los niños, ese es un problema de los adultos. Y ahí lo que necesitamos es entender cómo nosotros como adultos podemos tener una conversación. Ahí en realidad los niños no tienen mucho que decir, excepto que lo que sea que los adultos tengan que acordar tiene que ser en función del bienestar de ellos. Em, Implica que nosotros aprendamos a ser asertivos con el otro adulto, implica que nosotros aprendamos a ser más empáticos con el otro adulto, a pesar de que podamos estar en medio de un divorcio, de una situación que no es agradable para nosotros. Pero es importante que pongamos las prioridades claras. Y cuando se trata del bienestar de los niños, los adultos tenemos que hacer un sacrificio y decir, hola, venga, pensemos cómo lo podemos hacer. Y en última, ¿saben qué? En realidad eso no es un sacrificio. En realidad eso lo que significa es que nosotros estamos dando un paso al lado, dejando el orgullo e intentando encontrar una manera más sencilla de que no se vuelva una relación centrada en el conflicto, sino en cómo juntos pueden promover que la persona o el hijo o la hija esté mejor. Muy bien. Bueno, acá tenemos otra pregunta. Mm, Buenas noches. Con respecto al manejo de drogas y con respecto a la facilidad que existe hoy en día en llegar a los colegios, ¿cómo se debe enfrentar esa situación desde el punto de vista de la asertividad?
Bueno, aquí yo sí les quiero hacer una aclaración, y es que yo no soy experta en consumo de sustancias, esa no es mi expertise, y entonces creo que ahí hay recursos maravillosos, por ejemplo, como las cosas que nos enseña Red Papás o el colectivo Aquí Ahora, que creo que hacen un maravilloso trabajo en prevención de consumo de sustancias. em, y que es una cosa intencionada, y entonces aquí es donde yo voy a conectarlo con la asertividad. Y es la asertividad abre las conversaciones. La asertividad promueve que nosotros podamos hablar con nuestros hijos, expresarles nuestras preocupaciones, encontrar como ese camino en el cual no es todo a los gritos y porque sí, porque yo soy tu mamá y es que no me da la gana y es que yo te odio, sino que la asertividad abre ese canal a través del cual yo puedo hacer preguntas, obviamente sin juzgar, pero claramente frente al consumo de sustancias sí hay unas estrategias muy estudiadas, con mucha evidencia, que yo ahí sí se las dejo más a los expertos en esa área del conocimiento, que creo que son los que más saben y les pueden dar ideas muy sencillas de cómo se maneja eso. Bien, sigamos. Dicen por acá, muy joven tuve a mi hijo mayor y fue más fácil interactuar y ser asertiva con él. Pero ahora que tuvimos a nuestro hijo ya en una edad madura, se me ha hecho muy difícil ser asertiva y siento que la época, las redes y las amistades son una barrera. ¿Qué hacer en este Ujú. caso? Es que yo creo que también tenemos que quitarnos la idea de que tenemos que ser asertivos todo el tiempo. La asertividad es una manera, es la mejor manera, claramente, porque pues la evidencia lo muestra. Pero también a veces hay que darnos permiso de no hacerlo bien, y hay que darnos permiso de decir, pucha, aquí la embarré. Y en eso hay también una oportunidad de aprendizaje muy linda. A veces uno puede decirle a su hijo, oye, ¿sabes qué? Yo creo que no te debía hablar así. Discúlpame, porque siento que cuando te hablé así te hice sentir mal porque te dije esto y esto no era cierto. Entonces, claro, hay que tratar de mantener la asertividad, pero por supuesto, hay que utilizar estas herramientas, pero por supuesto, promover que nuestros hijos las usen, pero por supuesto, pero tampoco demonizar que en muchos de los casos o en algunas veces no nos sale, no nos fluye, estamos frustrados, estamos enojados, y eso siempre debe estar acompañado con que si yo lastimé o herí a alguien, tengo que hacer algo para reparar lo que yo hice. Y pues ya. Y ahora, eso tampoco es un permiso para que entonces todo el tiempo estén haciendo cosas que agredan a los otros y después pidan perdón todo el tiempo. Eso no es para nada. Es que si esta forma de relacionarse en donde ustedes se equivocan y agreden y tienen que estar pidiendo permiso es tremendamente frecuente, ahí tienen un problema que tienen que trabajar. Ok, gracias, Lina. Nos dicen aquí, ¿cómo se puede motivar un niño a desarrollar habilidades de comunicación efectiva cuando se observa que algunos adultos a su alrededor podrían mejorar muchísimo en este aspecto? Pues es una pregunta compleja porque es que depende de quiénes son los adultos, ¿no? Entonces, puede ser la familia cercana. O sea, yo creo que el modelamiento es importante. Es decir, mostrarle a los niños y a las niñas esto, cómo se debería hacer o cómo se debería ver, es importante. Y que a veces uno dice, no, pero es que igual, mire la abuelita como es y no sé qué, no. Sí y no, porque pues también uno tiene un efecto. Entonces los niños van aprendiendo por el modelamiento y van empezando a ver cuál de las formas de las que los adultos que tienen cerca usan es la mejor para ellos. Entonces, no modelar no es una opción, uno siempre está modelando. Entonces hay que tratar de ver, digamos, eso, cómo uno puede influir más que lo otro. Pero esta es una respuesta media, porque la pregunta es compleja porque depende. Ok, ok, listo. Dice aquí, estamos en una sociedad donde los valores y el respeto por el otro se ha perdido. ¿Cómo ser asertivo en situaciones de acoso estudiantil y cómo podemos entender la, bueno, acá dice servibilidad, no sé si sea severidad, del colegio ante estas situaciones? La asertividad, como ya lo dije hace un rato, depende de
de quién estemos hablando y del momento de la situación de acoso o de bullying que estemos hablando, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de cosas que tienen que ver con la prevención y con el manejo, estamos hablando de que la asertividad le puede servir mucho a los niños, a las niñas que son víctimas, en el sentido en que pueden aprenderse a parar más firmes, a decir que no, o hablar con un adulto que les pueda ayudar a resolver el problema. Eso puede ser. Lo mismo para los observadores, que pueden, digamos, darse cuenta de que algo que está pasando no está bien y pueden buscar ayuda, pueden denunciarlo. Eso también está. Pero en el caso de, por ejemplo, el manejo ya de una situación de bullying como tal, nosotros nunca jamás recomendamos que un niño se enfrente a su víctima, a su agresor, perdónenme, siendo asertivo. Porque agresivo, asertivo, pasivo, como quieran, el otro claramente va a aprovechar su desbalance de poder y lo va a lastimar. Entonces yo creo que ahí hay un llamado a darnos cuenta en qué momento de este proceso estamos y qué es lo que está pasando. Eso por un lado. Por otro lado, yo también creo que están pasando cosas, que post pandemia ha habido unos efectos importantes en las relaciones sociales de los niños, pero a mí también me gusta es como un poco desatanizar, si existe esa expresión, lo que hay ahora. Lo que hay ahora es que el mundo de los niños es digital, lo que hay ahora es que el mundo de los niños no se limita a las cuatro paredes del colegio, sino que tiene otros lugares. Entonces lo que tenemos que tratar de entender, más de decir, ah, no, es que mire esto cómo está de grave. Sí, hay cosas que están complicadas, pero siempre ha habido cosas complicadas, distintas, pero cosas complicadas. Porque es que si uno empieza a pensar en que ahora todo es más complicado, eso es muy desesperanzador. Dice, no, pero es que antes y mire ahora, este es el mundo en el que nos tocó vivir con ellos y este tiene cosas muy complejas, pero tiene también cosas muy positivas. Y por ejemplo, ahora el hecho de que los niños y las niñas sean mucho más conscientes, yo muchas veces hablo con los niños y las niñas en nuestras sesiones en aulas en paz y ellos entienden esto del bullying mucho mejor que nosotros. Ahora, eso a veces es un poquito más preocupante porque igual lo entienden y igual sigue pasando, pero, pero la comprensión del tema es una comprensión mucho más elaborada que la que teníamos nosotros antes. De acuerdo. Bueno, antes de la otra pregunta, les recuerdas que estaba preguntando una mamá por aquí del link de el enlace para la asistencia, lo pueden encontrar acá en el PIR. También Sergio lo puso en el apartado que dice chat, ahí lo pueden encontrar. Bueno, la otra pregunta es, Lina, ¿cómo darle manejo a lo catalogado como malas amistades? Ese es un reto para nosotros en la adolescencia. Porque, ¿qué es una mala amistad? Definamos una mala amistad. ¿Una mala amistad para quién? ¿Para ellos o para nosotros? ¿Sí? Acuérdense que el mundo social de los adolescentes y las adolescentes es la relación con sus amigos y con sus amigas, por lo que sea. Entonces, puede que haya unos niños que no nos gustan tanto, unas niñas que no nos gustan tanto, y seguramente uno como papá o mamá tiene como ese sexto sentido que le dice que la cosa no funciona bien y ese, digamos que esas señales siempre hay que tenerlas en cuenta. Pero el punto es que si nosotros empezamos a decir cosas como, es que no te tienes que juntar con él, es que eso es una mala influencia, tú vas a terminar igual o peor que esa persona. Sino como, espérate un segundo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo te sientes tú cuando estás con esta persona? Y eso es chévere, entonces, por ejemplo, no puedes poner atención, no estás teniendo que, em, qué sé yo, llevarla todo el tiempo a enfermería porque siempre dice que está triste, está llorando y se quiere matar. Entonces, ¿eso en qué está aportando? Se trata de arrancar estas conversaciones desde el no juzgar y ese debería ser el principio siempre en la adolescencia. Yo no juzgo, puedo expresar lo que siento y digo, a mí honestamente me preocupa y no me gusta que seas amiga de esta persona porque lo que me preocupa es uno, dos, tres y cuatro, ¿sí? En vez de decir, es que tú lo que eres es una boba, porque te estás dejando manipular de una buena para nada, entonces mira a ver si vas a seguir con esas malas amistades, porque la próxima vez que hagas algo así, yo lo que voy a hacer es sacarte de acá. Es muy distinto. Nuevamente es aproximarse sin juzgar, desde la mente curiosa y desde el poner límites. Si esta persona está consumiendo drogas,
yo creo que esa amistad no puede funcionar. Y ya, sí, es como encontrar ese balance entre amabilidad y firmeza. Vale, muy bien. Nos dicen acá, se hizo mucho énfasis en usar el diálogo en primera persona como herramienta para fomentar la asertividad. Cuando se plantean cuestiones como me siento de tal o cual manera por tu comportamiento, ¿cómo diferenciar esta forma de conversación de un intento de chantaje emocional que podría darse en conversaciones con sus pares? El chantaje emocional tiene que ver con que yo finjo una emoción para poder sacar algo de ti. Fíjense que los mensajes en primera persona es expresar lo que yo siento frente a un comportamiento que puede ser inadecuado. Yo me siento muy frustrada cuando llego a la casa y no has hecho nada. Pues igual, si lo fueran a hacer en mensaje en tercera persona, sería como, tú eres un bueno para nada para que no has hecho nada. Entonces, pues obviamente las dos están refiriéndose a algo que es realmente molesto. Los chantajes emocionales son intenciones, y aunque fíjense, a mí no me gusta mucho usar la palabra manipular, porque es que manipular, la acepción de la palabra manipular es usar las manos para hacer algo. Entonces, manipular uno dice, ay, es que me está manipulando, eso es muy malo. Muchas veces los adolescentes manipulan, es decir, quieren lograr cosas porque necesitan algo, por ejemplo, en los casos de riesgo de suicidio. Em, pero entonces el chantaje emocional tiene que ver con una segunda intención de lograr que la persona haga algo. Y aquí no estamos hablando de segundas intenciones, estamos hablando de en vez de ponerle la culpa al otro, centrar el foco de la atención en lo que yo estoy sintiendo por lo que la otra persona está haciendo, no en esa segunda intención de querer lograr que la persona haga algo diferente. Bien, gracias Lina. Nos preguntan aquí, ¿qué estrategia se debe tener cuando hay falta de seguridad en mi hija de compartir y hacer amigos? Le cuesta trabajo y la ansia a conocer nuevos amigos. No sé, desde esa asertiva, ¿cómo nos puedes Mm. ayudar? Ujú. Eso, sabían que eso es muy normal. Es chistoso porque a veces nosotros pensamos que hacer amigos y tener compañeros y funcionar bien en un salón de clase es la regla. O sea, como que todos nacemos con un chip que nos enseña a tener amigos y en realidad no. En realidad, el construir relaciones afectivas significativas en las primeras etapas del desarrollo, en la infancia y pues en la adolescencia menos, es una cosa que cuesta trabajo y que cuesta entrenamiento. El punto no es tener muchos amigos, el punto es poder tener, aunque sea una o dos relaciones significativas que le permita a la persona sentir que puede compartir con otros, que puede compartir sus secretos, que hay intereses juntos que pueden hacer. Entonces la meta nunca traten de que sea que sus hijos o sus hijas sean siempre los más y tengan todos los amigos, sino ayúdenlos a cultivar relaciones una o dos, pero que sean chéveres. Entonces, invitémosla a la casa, invitemos a los papás, vamos a hacer esto, hagamos esto. Entonces, ustedes también proporcionen o ayúdenlas a proporcionar los espacios en los cuales ella pueda tener interacción con esas personas que puedan ser significativas. Listo, Lina. Creo que aquí vuelvo a refrescar la pantalla. A ver si tenemos una más. Pero bueno, tun, tun, tun. Listo. No, no tenemos más preguntas. Lina, pues bueno, primero que todo, agradecerte a ti. Pero abro la cámara por aquí. Agradecerte a ti por este tiempo que nos das, ¿cierto? Bastante provechoso, como siempre te lo he dicho, eres muy acertada, muy precisa, nos colaboras demasiado para con estos temas en estas edades tan importantes. La participación de los papás pues también estuvo muy bien. Muchísimas gracias papás por la asistencia, por esa participación que tuvieron allí en las preguntas y espero que haya sido también de su agrado. Lina, pues como siempre, como te decía, muy agradecido. Espero que nos veamos pronto. Sí, espero que los papás también tengan la oportunidad también de nuevamente contar con tu sabiduría en estos temas. Y bueno, no más que gracias. Vale, muchas gracias Juan Carlos, muchas gracias a todos y nada, tengan linda noche y descansen. Que estés muy bien. Feliz noche y feliz noche a Hasta todos. luego. Chao, chao.